Capítulo 2, y vamos a leer nada más los primeros dos versículos para dar inicio al mensaje de este día. Esdras capítulo 2, y continuamos en la serie de Esdras y Nehemías, tomando lecciones de estos dos libros históricos post cautiverio. Dice así la palabra del Señor en Esdras capítulo 2, está antes de Salmos para los que están buscando en sus Biblias. Justo el Salmo está a la mitad de la Biblia. Cuando llegue a Salmos, hacia una izquierda. ¿Quiero ver? Sí, a la izquierda de Salmos. Salmos capítulo 2. Esdras capítulo 2. Esdras capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así en la palabra del Señor, y la leo en el nombre de Jesús. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. Y vamos a orar. Padre, gracias te damos por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, por la bendición que nos das de reunirnos, de congregarnos en tu nombre, sabiendo que tú estás ahí, porque has dicho que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estás ahí, Señor, y tú estás acá. Te pido que seas tú ministrándonos con tu palabra, que sea de provecho, de beneficio. Señor, tú has dicho que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que en este día tu pueblo pueda ser fortalecido en su fe y pueda crecer. Que este día sea de salvación para aquellos que aún no te conocen, y puedan ser sus nombres escritos en el libro de la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? Tenemos preparado ya para la clase de bautismo. Tenemos allí. Amén. Así es que los hermanos que se van a bautizar, tenemos por acá un grupo que se está preparando y pueden pasar a la clase de bautismo. Gloria a Jesús. Por aquí el hermano Juan Carlos Girón, pastor de zona, estará atendiéndoles. Gloria a Jesús. Deberían de hacer el anuncio con los jóvenes también, porque no sé si hay algunos jovencitos por ahí que se van a bautizar. Gloria al Señor. En la semana pasada comenzamos a ver el libro de Esdras, y vamos a estar viendo los dos libros, Esdras y Nehemías. Les contaba cómo Esdras, Nehemías y Esther son libros históricos, y justo hablan de la historia de Israel después del cautiverio de Babilonia. Fueron llevados cautivos, tuvieron 70 años fuera de Israel, de Jerusalén y Judá, y después de 70 años se cumplió la palabra de Dios exactamente como había profetizado Isaías y Jeremías. Y estos tres libros son históricos, pero también tenemos tres libros que son proféticos, que se escribieron en ese tiempo después de la cautividad. Y esos son Ageo, Zacarías y Malaquías, los últimos tres libros del Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver cómo ellos regresan. Se dio el edicto de regresar, se dio la orden de que regresaran por medio de Ciro, y ahora ellos van a regresar. Vamos a ver la cantidad de personas que regresan, y vamos a ver lo que van a hacer llegando. Y una de las cosas importantes que hacen es levantar el altar de Dios. En el capítulo 2 nos va a dar el nombre de todos los que regresaron, y es una cantidad enorme de nombres que hay acá. Nos da los nombres de los jefes y las cantidades que regresaron con ellos, y uno puede hacer la suma de todos ellos. Yo no lo vamos a leer, uno, por el tiempo, y dos, porque ya se fijaron que están difíciles de pronunciar estos nombres. Ya eran difíciles antes del cautiverio, el hebreo es un poco difícil, pero ahora, a partir de aquí de Esdras, los nombres son un poquito diferentes, porque ahora se han mezclado con el caldeo y también con el persa. Entonces traen una mezcla de Babilonia y de Persia, Medo-Persa, y aparte el hebreo. Así es que los nombres ahorita son un poquito más extraños de lo que eran antes del cautiverio. Así que por esa razón no los vamos a leer, y porque sería mucho leer todos estos nombres. Algo que sí tengo que decir es que en el capítulo 2, cuando menciona a Nehemías y a Mardoqueo, ahí no son
Nehemías, el que conocemos, que escribió el libro de Nehemías, no se refiere a él. Nehemías va a regresar a Jerusalén quizás unos 60 años después de esto. Nehemías ni siquiera ha nacido. Nehemías, el autor del libro de Nehemías, y que va a ser el responsable de construir los muros de Jerusalén. No está hablando de ese Nehemías, ni tampoco es Mardoqueo acá, el primo de Esther, el que había adoptado a la hija de su tío Esther, que fue la reina del imperio medo-persa. No es ese Mardoqueo tampoco, ¿verdad? Entonces, para que estemos conscientes allí, ya que al ver estos nombres reconocidos por nosotros, Nehemías y Mardoqueo, pudiéramos inmediatamente pensar que se refiere a ellos, pero no son ellos, porque ellos no habían todavía nacido y su parte en la historia de Israel todavía no se daba. Estos son otros. Algo que me llama la atención de acá, quiero llevarlo al versículo 23. Y los varones de Anatot, 128. Eso me llama mucho la atención a mí, porque Jeremías es de Anatot. Jeremías, el profeta que estuvo profetizando a Israel que se arrepintiera, a Judá, y le decían arrepiéntanse y no confíen en palabra mentirosa diciendo esta es la casa de Dios, la casa de Jehová, la casa de Dios, y no va a ser destruida, porque yo les digo que va a ser destruida si ustedes no se arrepienten. Va a ser destruida el templo y va a ser quemada la ciudad, y los de Babilonia van a venir y se los van a llevar cautivos. Pero habían falsos profetas que decían, no, esta es la casa de Dios, jamás va a ser destruida. Pero Jeremías decía, va a ser destruida. Y Jeremías incluso les dijo, y van a estar 70 años en la cautividad. Y se puso bien feo los últimos años de esto, los últimos 2 años, para ya ser llevados cautivos. La situación económica del país estaba desesperante. Era tribulación, era dolor, era angustia. Eran días muy malos lo que estaba viviendo Israel, o Judá más bien, en ese tiempo. Era una cosa muy dolorosa y muy triste. A pesar de ser doloroso y triste porque están sitiados por Babilonia, no puede entrar la comida, no pueden entrar las cosas necesarias a la ciudad, y esa fue la manera, la táctica de Babilonia para debilitar a Jerusalén. La sitió y no hay manera de que puedan salir a comprar y nada. Así es que cuando se agotaron los recursos, quedaron débiles completamente. Así es que hay una tristeza tremenda, un espíritu de aflicción tremendo que se mueve en la ciudad. Se respira la muerte, porque van a entrar los soldados y los van a matar. Unos se están muriendo de hambre. Así que es tiempos bien difíciles que están viviendo. Ya no hay esperanza de nada, porque Babilonia los va a sitiar, Babilonia se los va a llevar cautivo, y Babilonia va a quemar el templo, va a destruirlo y va a quemar la ciudad. Así es que la situación acá se pone bien difícil. Y estando Jeremías preso, porque el rey de Jerusalén decide meterlo preso, porque Jeremías había dicho, vienen los de Babilonia, y el rey, Sedequías me parece que es, va a ver al rey Nabucodonosor ojo a ojo, y va a hablar con él boca a boca, se van a ver cara a cara, y se lo va a llevar cautivo, y todo este pueblo va a ser destruido. Y el rey se enojó, porque él decía, eso es falso, es una falsa profecía, y está como en contra del país, y lo echó preso. Y estando preso en el patio, el Señor le habló y le dijo, va a venir un pariente tuyo, se acerca un pariente tuyo y te va a decir que compres un terreno, que compres una propiedad. Y así justo pasó. Quiero que vayan conmigo a Jeremías 32. Jeremías 32. Versículo 6. Dijo Jeremías, estoy en Jeremías 32, 6. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que a Namael, hijo de Salum, tu tío, o sea, era su primo tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Entonces el Señor le reveló, va a venir tu primo, el hijo de tu tío, y te va a decir, compra tierra en Anatot. Yo creo que en ese tiempo nadie quería comprar,
tierra, porque ya sabían que Babilonia estaba rodeándolos. ¿Y de quién iba a ser esa tierra? Los de Babilonia iban a tomarla y se acabó. Entonces iba a ser una pérdida de dinero. Comprar eso en ese momento es una pérdida de dinero, porque eso iba a ser de Babilonia. En pocos días eso iba a quedar para Babilonia. Y yo creo que si hubieran real estate en ese tiempo, gente que vende propiedades, le dijera: no, aquí no invierta, vámonos de acá, aquí no está bueno para invertir ahora, no hay que comprar nada acá. Pero Dios le dice a Jeremías: te va a venir a ofrecer la tierra en Anatot y tú se la vas a comprar. Se la vas a comprar porque el Señor lo va a regresar. Y dice el versículo 9, si vamos a Jeremías 32:9: y compré la heredad de Anamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruc, hijo de Neerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Me conmueve mucho, porque la desolación que están viviendo es que ya no se va a comprar más ahí. La tristeza que hay, el dolor que hay, ya no hay esperanza, está muerta la esperanza. Y por veces uno pasa en la vida momentos difíciles que parece que ya no hay solución, ya no hay salida al problema. Y Dios, en medio de esa gran tristeza, en medio de esa gran oscuridad y tinieblas que había en Jerusalén, Dios le dice: cómprala. Y hizo todo legal. Y ustedes ven las firmas, las cartas abiertas y todo legalmente. Y dice el Señor: porque todavía se van a comprar casas acá y se van a vender piñas, aunque van a ser castigados por 70 años. Eso sí, eso no había retroceso. Israel iba a ser esparcido. Iban a morir a espada, iban a morir de hambre, y un grupo de ellos iba a ser llevado por todas las naciones debido a su pecado. Eso no había vuelta de página, eso se iba a hacer. Y así fue. Se lo llevaron cautivos 70 años y muchos murieron. Pero le dijo el Señor a Jeremías: pero van a regresar y van a comprar casas y van a plantar viñas y van a tener nuevamente esa vida nacional, esa vida económica nacional que deberían de tener, de bendición y de prosperidad. Así es que me llama la atención de que en el libro de Esdras, después de que han pasado los 70 años y regresan, en el versículo 23, los varones de Anatot, 128 regresaron. Eso quiere decir que iban a tomar a Anatot, y ahí estaba la prosperidad que Jeremías había comprado, y que la dejó abierta una carta, y una carta sellada como testimonio de que venía en un futuro otra vez la bendición, y que una vez más iban a plantar viñas ahí, y una vez más las familias iban a ser bendecidas en ese lugar. Y por eso es que a mí me conmueve esto, cómo la palabra del Señor tiene sentido, y cómo la palabra del Señor es verdadera, ¿verdad? Es verdadera y se cumple al pie de la letra. Gloria a Jesús. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Y así hay muchas cositas aquí dentro de eso que uno puede leer, y si uno tiene el tiempo de ir a hacer el estudio y revisar, se va a impactar de cómo la palabra del Señor es viva y es eficaz. Y yo espero de que esto le motive a la fe a usted, que le crea a Dios, que crea la palabra del Señor, porque Dios no miente y Él cumple su palabra. Algo más que quiero decir de estos versículos, que son, ¿qué? 70 versículos acá. Al 41 quiero llevarlos, porque nos está diciendo la cantidad de personas que vienen con el jefe de familia. Y al final vamos a ver el número exacto de cuántos vinieron.
El 41 dice, los cantores, los hijos de Afad, 128. Igual que los de Anatot, 128, ¿verdad? Estos también, los cantores, los hijos de Asaf, también fueron 128. Asaf es un cantor principal, un director de alabanza que vivió en el tiempo de David. Y en alguno de los salmos aparece el nombre de él, que él fue uno que compuso esos cantos o que le compuso la música a esos cantos. Y se nos dice específicamente que cuando salieron de Babilonia para regresar a Jerusalén, para que se cumpliera la palabra del Señor después de la cautividad, venían los cantores, venía la alabanza. Y yo creo que esto es bien importante, la alabanza al Señor, la adoración al Señor. Y Israel siempre fue un pueblo que sabía alabar a Dios. David, que fue el rey de Israel, dice que compuso muchos salmos, muchos cánticos. Además de eso, también le arregló la música a muchos de los cantos. Y no solo eso, se inventó instrumentos. Sabía tocar el arpa. Recuerdan que cuando era un adolescente tocaba el arpa de una manera extraordinaria. Lo sabía hacer bien, tocaba bien. No era chambón, no era así. Chambón quiere decir así medio flojo, así desordenado. No, él lo tocaba bien. Se preparaba en eso. Además de eso, inventó instrumentos. Y fue David el que organizó los coros para el templo, para cuando trajeron el arca del pacto. Él organizó cómo se iban a hacer los coros. La cantidad de gente, eran cientos de personas en esos coros. Eso era extraordinario, escuchar el grupo de alabanza del templo. Eso era extraordinario. Y fue David el que puso el fundamento de eso. Pero ahora que han regresado todavía tienen los cantores. Y ellos saben quiénes son los descendientes de Asaf. Y ellos vienen a la construcción del nuevo templo, pero también vienen al servicio. Y yo creo que eso debe de estar siempre en nuestras vidas. Dijo el apóstol Pablo que cuando estemos alegres, que cantemos; si estemos tristes, que oremos. Y menciona ahí que cantemos salmos, alabanzas, himnos espirituales, cánticos espirituales, salmos. Y menciona ahí el apóstol Pablo que hay que cantar, como 3 diferentes ocasiones aparece ahí, de que hay que cantar al Señor. Y dice, cuando se reúnen, uno de ustedes tiene un cántico, tiene oración, tiene lenguas, tiene interpretación de lenguas, y todo se debe hacer para la gloria del Señor. Así es que la alabanza es parte del servicio a Dios. Y hoy me gozaba con el grupo de alabanza, qué hermoso, ¿verdad? Esas voces de las hermanas, varias que tenemos que cantan sumamente bien, y se requiere trabajar como David, se requiere diligencia, se requiere preparación para poder tener un grupo de alabanza organizado y que sea de bendición. Pero lo más importante es que fluya el Espíritu Santo, ¿verdad? Que ellos se preparen en lo espiritual, que es algo que siempre se le está diciendo, en la parte espiritual de su devoción personal, su oración, su lectura bíblica, sus ayunos, para que el Espíritu Santo de Dios se mueva. Eso va para ellos, deben de prepararse, y le hemos pedido, hemos tratado de organizar un poco el grupo de alabanza, y se les ha pedido las prácticas, se les ha pedido su vida espiritual, que la mejoren, que se preparen para que sea de bendición. Pero al pueblo yo siempre le pido que alabe al Señor. Se le pone ahí las palabras para que puedan cantar juntos. Y si por ahí usted no se sabe la tonada, no se sabe las palabras, pero de todas maneras yo creo que podemos estar diciendo gloria a Dios, amén, ¿verdad? Escucha la palabra y amén, aleluya, y estar adorando a Dios. Dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y si el pueblo adora a Dios con libertad, ¿sabe qué va a pasar? El Espíritu Santo se va a mover de una manera extraordinaria. Pero cuando estamos todos tensos y no queremos alabar a Dios, el Espíritu de Dios no se va a mover allí. Yo entiendo que las personas nuevas en nuestra iglesia no adoren, son nuevos, no conocen quizás mucho, son invitados, y entiendo por qué no adoran. Pero hermanos que ya tienen meses acá, que tienen años acá, hermanos que están bautizados, deben de ser los primeros en alabar al Señor con libertad y con regocijo y de todo corazón, y el Señor nos va a bendecir. Gloria a Jesús. Y es algo que como iglesia debemos de estar pendiente. Cuando salieron a reconstruir el templo y los muros, vinieron los cantores, porque eso es parte del servicio a Dios, la alabanza, los cánticos. Y aquí hay varios hermanos que tienen el don de cantar y hay que usarlo. Y hay algunos de nosotros que no lo tenemos,
pero de igual manera cantamos con ellos, ¿verdad? Nos unimos a la alabanza con ellos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El versículo 61 está interesante también, quiero llevarlos al 61. Y de los hijos de los sacerdotes, de los hijos de Abaía, de los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Entonces, para poder ser parte del sacerdocio tenían que decir: mi padre es tal persona, el papá de él es tal persona, y así llevarlo hasta Aarón y sus 4 hijos de Aarón. A uno de esos 4 hijos tenían que llegar para poder ser parte del sacerdocio, porque a esos el Señor les había dicho que iban a ser los sacerdotes de la nación de Israel, los hijos de Aarón. Ellos solamente podían ministrar en el templo los sacrificios, el incienso y todo eso que se hacía el servicio en el lugar santo, el lugar santísimo. Solamente ellos. De otra manera, nadie podía participar. Aarón, ¿de qué tribu era? De Leví, ¿verdad? De la tribu de Leví. Y después de eso, demostrar que vienen de Aarón y de Leví, porque de los de Leví podían ser los levitas, los sacerdotes del pueblo. Entonces debían de mostrarlo, y si no podían mostrarlo, no podían servir. Y yo creo que esto nos da una idea a nosotros importante. Ellos tenían que mostrar su linaje, de dónde ellos vienen, quiénes son ellos, y estar seguro de quiénes son ellos. Debían demostrar su linaje. Y nosotros debemos de estar seguros de quiénes somos nosotros, cuál es nuestro linaje. Y nosotros debemos de estar 100% seguros de que nosotros somos salvos porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, porque yo lo he recibido, porque yo creo en Él, y yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, yo soy un ministro del Señor, una parte de la nación que dice la Biblia de reyes y sacerdotes. Yo soy de esa nación santa de reyes y sacerdotes, y yo sé quién soy yo en el Señor, y por lo tanto tengo autoridad y tengo la unción para ministrar, para caminar en este planeta siendo bendecido y protegido por el Señor. Y debe de estar uno seguro, 100% seguro de quién es uno en el Señor. El diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Todo eso de diabólico y todo eso de temor, de terror, no nos puede tocar en absoluto, porque sabemos quiénes somos. Y Jesús dijo: ahora viene el príncipe de este mundo, pero él nada tiene conmigo. Satanás, hablando de Satanás, nada. No me puede tocar, no puede hacer nada, porque yo sé quién soy yo en el Señor. ¿Y usted sabe quién es usted en el Señor? Debe estar seguro quién es usted y estar 100% segura. Yo soy una hija de Dios, nacida de nuevo. Yo soy parte de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Israel. Y yo tengo esas promesas, porque dice la Biblia que Abraham es nuestro padre en la fe. El padre Abraham, dice la Biblia, saber que nosotros venimos de allí y que tenemos las promesas hechas a Abraham y la promesa del Espíritu Santo. Así es que tenían que estar seguros, y si no estaban seguros no podían servir. Y usted está seguro, está dispuesto a confesarlo y a creer de quién es usted y declarar, porque aquí había que declarar de dónde eran ellos y de dónde venían. Gloria al Señor. Por eso yo creo que esto nos da una enseñanza espiritual muy importante a nosotros, que cada uno de nosotros estemos seguros de quiénes somos en el Señor y que en Él tenemos todo, ¿verdad? Si hay momentos de dificultad, de pruebas, situaciones difíciles que pasamos, pero sabemos que vamos a salir adelante porque Él está con nosotros, porque Él nos ama, porque Él ha proveído para nosotros esa salvación tan grande. Gloria a Jesús. Así es que estos fueron excluidos. Qué doloroso. Sabe que yo pienso en la genealogía nuestra y yo nomás sé hasta mis abuelos, y de mis abuelos para allá no sé. Fíjese, hasta mi abuelita Paula y después la mamá de ella, el papá de ella, no sé qué pasó con ellos, no sé de dónde vienen. Y de mi lado de mi papá igual, hasta mi abuelito Antonio, mi abuelita Amparo, hasta allí llego, y después de ahí, como no me crié allí con ellos, ¿verdad? Nunca pregunté.
y como que si no saben más allá, yo digo, wow, solo 3 generaciones y después se ha perdido. Así es que, pero ellos no, ellos lo tenían por 1000 generaciones, ¿verdad? Lo tenían por muchas generaciones, por miles de años, podían regresar por 1000 años atrás haciendo el conteo. Por eso es que estas genealogías aquí son importantes para ellos, y son importantes porque ahí muestra de qué descendencia viene nuestro Señor Jesucristo y todos ellos. Ahora, los excluyeron del sacerdocio, no podían ministrar en el sacerdocio, y mire lo que dice el 63, y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con el Urim y el Tumim. Entonces, como ellos decían que eran sacerdotes, porque decían venimos de acá, pero no pudieron confirmarlo, no lo pudieron verificar. Entonces le dice, no coman de las cosas santas, porque ellos estaban entre los sacerdotes. Y cuando se hacían los sacrificios, había una parte que se quemaba que era para Dios, y la otra parte el sacerdote tenía que comerla, y la otra parte la familia que trajo el sacrificio para Dios la comía. Entonces una parte era para Dios, una parte era para el sacerdote que estaba entre Dios y el pueblo, y la otra parte era para la familia o el pueblo que traía eso. Entonces le dice, no coman de las cosas sagradas, no vayan a comer, porque no sabemos verdaderamente si son ustedes o no. Y con el Urim y el Tumim, cuando ya establezcamos el sacerdocio de regreso allá en Jerusalén, y el sacerdote tome el Urim y el Tumim, entonces allí van a consultar a Dios con eso. Y no vamos a entrar en eso del Urim y el Tumim, pero era algo que el Señor le había dado al sacerdocio, y por en veces consultaba la voluntad de Dios con el Urim y el Tumim. Hay diferentes ideas. Unos dicen que eran unas piedras, 2 piedras, el Urim y el Tumim, y con eso ellos consultaban a Dios, y a través de eso le daban una respuesta. El que estuvo peor en la explicación fue Joseph Smith de los mormones, que dijo que el Urim y el Tumim era un par de lentes que él se puso, quizás uno era el Urim y otro el Tumim, y se lo puso y pudo leer ya el egipcio, lo pudo leer ya al inglés que él sabía, y por eso es que escribió el libro de los mormones. Y bueno, y él decía que ese era el Urim y el Tumim, un par de lentes, imagínense usted. Pero bueno, pero acá no está hablando de eso. Aquí está hablando del verdadero Urim y el Tumim, y van a consultarle a Dios si estos de verdad iban a poder o no. El versículo 64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360 era unida como un solo hombre, sin contar los siervos y las siervas, los cuales eran 7.337 de los que regresaron, y tenían 200 cantores y cantoras. Así es que si suma esos 200 cantantes, hombres y mujeres, los 7.337 y los 42.360 le da un aproximado de 50.000, por ahí un poquito corto, de los 50.000 que regresaron a Jerusalén. Me llama la atención, unida como un solo hombre. Y nosotros aquí se mencionan una cantidad de familias de las 12 tribus de Israel. Se menciona tanta gente diferente, pero eran unidos, era una sola familia en sí. Y nosotros también, ¿sabe? Los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, somos también una familia. Y no importa el color de la piel, eso no nos puede dividir, el color de la piel. No importa la nacionalidad, de qué país seamos, o de qué pueblo o de qué rancho vengamos, porque hay veces que en la misma nación hay discriminación, porque uno es del norte, otro del sur, porque uno es de oriente y otro es occidente, y se hacen burla y se discriminan el mismo pueblo, la misma nación, y no se diga nación contra nación. O cuando ya somos de diferentes razas y colores y etnias, pero en la casa del Señor, en la familia de Cristo Jesús, la iglesia del Señor, amados hermanos, no puede haber discriminación. Somos uno por el simple hecho que creemos en Cristo Jesús, y que con su sangre Él nos ha hecho un linaje para Él, y somos una nación santa, no importando de dónde seamos. Gloria a Jesús, gloria a Dios. Y tenemos que mantener eso bien en el corazón.
No podemos nosotros como cristianos discriminar y tener racismo contra personas de otros países, porque el acento de aquel es diferente. Usualmente el acento de nosotros se oye bien bonito, pero el acento del otro se oye medio raro, ¿verdad? Y no nos gusta el acento del otro, y las palabras que usan nos incomodan. Pero somos de diferentes países, nacionalidades, y por en veces de diferentes clases sociales. Algunos que tienen más dinero, otros que tienen menos, otros que son campesinos, otros que son estudiados y doctores en universidades y todo. Pero no importa, no importa el nivel social, no importa el color de la piel o el idioma que habla. Somos uno en Cristo Jesús en cualquier parte del mundo que nos encontremos. Gloria a Dios. Amén, así es. Gloria al Señor. Julie se goza. Julie, gloria al Señor. En el capítulo 3, después nos dicen todos los animales que llevaron. Recuerdan de que en el capítulo 1 Ciro dio orden que fueran. Él dijo: Dios me ha ordenado a mí, me ha mandado. Y yo le digo a ustedes, si hay gente de su pueblo, vayan y háganle caso a Dios. Y no fue como una ley obligatoria que todos los judíos tenían que regresar. No lo hizo así. El que Dios ponga en su corazón regresar, regrese. Y los que se queden, que se queden. Y pues ya habían varios judíos allá que dijeron: pues fíjate que yo ya comencé una tienda acá de ropa fina y zapatos y diferentes cosas, y esta tienda yo espero que en 2-3 años va a ser un department store, una tienda grande con sus diferentes departamentos. Le voy a poner Macy's. Y le dice el otro: sí, yo también creo que ya esto me va a crecer, le voy a llamar Bullocks. Y se hicieron prósperos los judíos allá en Babilonia. No todos quisieron regresar, porque ya estaban muy prósperos varios de ellos. Pero ¿qué hicieron estos? Mandaron ofrendas, grandes cantidades de ofrendas, que el mismo Ciro dio el ejemplo, mandando grandes cantidades con este pueblo selecto. Estos acerca de 50,000 hombres más humildes quizás que los que se quedaron en Babilonia, vinieron con todas estas ofrendas para levantar la casa al Señor y poder dar sacrificios. Y por eso se menciona también los animales que trajeron, porque algunos de ellos eran animales para el sacrificio. Ahora, en el capítulo 3 dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ahora, aquí entre el capítulo 2 y el 3 no sabemos exactamente si pasaron meses o si pasaron años. No sabemos, pero la cosa es que en el capítulo 3 comienza de que ya ellos están establecidos. Venían de camino, se da la orden en el capítulo 1, en el capítulo 12 nos dicen todos los que salieron, y en el capítulo 3 nos dicen que ya han levantado casas, ya están establecidos. No sabemos cuántos años han pasado, pero la cosa es que todavía no está el templo. Y ya llevan, no sé, 2-3 años, no sé cuánto tiempo llevarán, pero ya están establecidos en sus ciudades. Y dice el versículo 2: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Una de las cosas que hacen, se establecen sus casas, pero ahora dicen: vamos a levantar el altar de Dios. El altar, este es el altar de bronce, el que estaba en el atrio, porque el templo o el tabernáculo consiste de un atrio, que ese estaba fácil de hacer porque nomás es de ponerle unas paredes alrededor o unas cortinas como hicieron en el tabernáculo, y el atrio al aire libre. Está el altar de bronce, que es donde se hacía el sacrificio, y más adelante está una fuente de agua que es también de bronce, todo de bronce, esa fuente donde se lavaba el sacerdote antes de entrar al lugar santo y de último lugar santísimo. El lugar santo y el santísimo ya es un edificio, pero el atrio es al aire libre, es un patio, por así decirlo. Entonces, lo primero, después de la puerta al entrar, lo primero que van a encontrarse es con el altar. Y ese fue lo primero que hacen, el altar, porque ellos querían comenzar ya a hacer sacrificio. Algo que me llama la atención es que dice que edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios, como está escrito.
en la ley de Dios. Fíjense que ahora ellos están queriendo hacer todo conforme a lo que está escrito. Y justo cuando regresan después de Babilonia, sabe que con ese cautiverio el Señor los sanó completamente de la idolatría. Porque en el tiempo de Jeremías y Isaías, antes del cautiverio, el Señor los reprendía porque hacían imágenes, igual que el resto del pueblo, hacían muñequitos de barro, de oro, de plata, de madera, y le pedían a esas cosas. Y hablaban con esas cosas y les pedían milagros. Y entonces Dios los regañaba porque del primer mandamiento dice que es un solo Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el número 2 dice que no te harás imágenes de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te vas a hacer imágenes, o sea, ni de seres humanos, ni de reptiles, ni de aves, ni de nada, para adorarlos, para pedirles un milagro a esas cosas. Y Israel lo hizo, y lo hizo, y lo hizo hasta que Dios los castigó. Y hizo tantas injusticias y otras cosas más. Pero uno de los grandes pecados era la idolatría. El tener el valor de hincarse ante un muñeco, ante una imagen y hablarle esa cosa, eso para Dios es abominación, porque es una ignorancia, porque esas cosas nada son. Y dice también la Biblia que detrás de eso lo que sucede es que hay demonios, porque se aprovecha el diablo de la ignorancia de la gente que le está rezando a esas cosas, y hay actividad demoníaca y diabólica detrás de eso. También lo dice el apóstol Pablo, que detrás de esos ídolos que hay es demonios. Entonces, pero con el cautiverio en Babilonia, ¿sabe de qué sí se sanaron? Nunca más regresaron a la idolatría. Regresan a Israel, edifican el templo nuevamente y viven allí todo ese tiempo hasta que Jesús viene. Malaquías escribió 400 años antes de que Jesús llegara. Regresan y como 400 años más tarde Jesús viene a la tierra. Todo ese tiempo no tuvieron ídolos. Desde que regresaron hasta el tiempo de Jesús no tuvieron ídolos. Y cuando Jesús estuvo en esta tierra, en Israel, no tenían ídolos. Pero del tiempo de Jeremías y Isaías había una idolatría tremenda. Hasta el mismo templo metieron imágenes de otros dioses para adorarlos en el templo de Dios que era sagrado. Metieron muñecos y los pusieron adentro para pedirle a esas cosas. Y muchos de estas cosas, de esos muñecos o de esas imágenes, eran sexuales y eran de otros índoles, o sea, medio extraño y abominable completamente para el Señor. Pero se sanaron. De allí para acá, nunca más. En Israel ha habido idolatría hasta el día de hoy. Usted habla con los judíos, hasta el día de hoy ya no volvieron a la idolatría, hasta el día de hoy. Pero tuvieron otras cosas más, otras fallas más, pero por lo menos en esa quedaron 100% sanados. Pero ahora que han regresado quieren mantenerse en la palabra. En el tiempo de Jesús querían mantenerse en la palabra, pero la estaban malinterpretando y Jesús tuvo que aclararles. Pero aquí quisieron hacerlo como está escrito. Yo creo que esto es bien importante, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. O sea que para ellos la autoridad completa es lo que está escrito, la Biblia. Esa es la autoridad. Y para nosotros como cristianos también, nuestra autoridad es la palabra del Señor. No lo que pueda decir el pastor, porque el pastor es un ser humano. Y el pastor se le puede tener un sueño medio extraño en la noche, ¿verdad? O puede analizar diferente y puede empezar a decir una cosa nueva. Y a la gente le gusta escuchar cosas nuevas y cosas que son antibíblicas. Entonces no nos sometemos a lo que el pastor diga o que el pastor sea nuestra autoridad, que un hombre sea la autoridad. No podemos. Tiene que ser lo que la Biblia dice. No podemos someternos o aceptar como autoridad plena lo que diga el concilio de la iglesia, lo que la iglesia establece, los estatutos y principios de la iglesia, tampoco. Gracias a Dios que están basadas en la Biblia, qué bueno por eso, y por eso nos sometemos porque están en la Biblia, pero no es ni la iglesia ni el hombre el que podemos tomar como autoridad de la verdad de Dios, sino que lo único que podemos tomar como autoridad es la palabra escrita de Dios, solamente la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Y hacemos bien en escudriñar las escrituras, dijo el apóstol Pablo. Los de Berea dice que fueron gente noble porque cuando Pablo empezó a hablarles, ellos escudriñaban a ver si era cierto lo que Pablo decía y miraban que sí, Pablo era un hombre de Dios y tenía razón con todo lo que decía, pero lo escudriñaban, no lo aceptaban así nada más. Amén, amén. No. Hay que asegurarnos que esté escrita acá. Y eso es lo que están haciendo ahora en Israel. Levantan este altar y dice, y colocaron, versículo 3, el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y el holocausto cada día por orden conforme al rito
cada cosa en su día. Entonces, ¿qué hacen? Edifican un altar. Ese altar, amados hermanos, es un altar de sangre. Es un altar sangriento. Imagínense eso, un altar sangriento. Se oye media rara la palabra. It's a bloody altar, ¿verdad? Es un altar sangriento. Ellos sabían de que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Los israelitas lo sabían bien. Tenían que tomar un cordero y degollarlo, matarlo y tomar esa sangre y a través de esa sangre presentársela al Señor para perdón de pecados. Entonces, este altar que ellos han edificado es un altar para sangre, para derramar sangre, para matar corderos. El día de hoy los judíos no tienen ese altar. Han pasado ya casi para 2000 años que van, 1900 y algo años que llevan de no tener un altar como este, porque lo destruyó Roma. 70 años después de Jesús, en el año 70 después de Cristo, Roma entró y destruyó el templo de Jerusalén para que se cumpliera lo que Jesús dijo, que no quedó piedra sobre piedra en ese templo. Un muro ha quedado, el muro de los lamentos. Eso es lo único que hay en Jerusalén ahora. Mucha gente ha ido a Jerusalén, lo único que puede ver es el muro de los lamentos y saben que por esa área es donde estuvo el templo, este que estamos hablando que lo van a construir, pero no han tenido y no han sacrificado en 1900 y algo años, no han sacrificado ellos al Señor. Y les da un poco de vergüenza, porque en estos casi 2000 años no lo han hecho. Y ellos saben de que tienen que regresar, pero hoy en estos tiempos que vivimos va a estar un poco duro, porque por ahí se van a levantar los grupos diferentes que hay y van a decir qué malos, cómo están matando esos animales, ¿verdad? Y se levantan por ahí gente a protestar y diferentes cosas, pero ellos no han hecho eso. Pero ¿sabe lo que representa ese altar? Nosotros como cristianos tampoco lo hacemos, desde el comienzo jamás lo hicimos, porque nosotros entendemos que Jesús lo hizo una sola vez y para siempre, y que el sacrificio de corderos y de animales no nos puede salvar, no nos puede limpiar. El único sacrificio que nos pudo salvar y limpiar nuestros pecados completamente es el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque como dijo Juan el Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así como Cordero fue llevado al matadero y allí él derramó su sangre en esa cruz, en ese sacrificio, y él dio su vida. Ese altar de bronce que hicieron ellos representa a Cristo Jesús. Y yo creo que nosotros también en nuestro altar debe de estar Jesús presente. Y es la única manera. Yo siempre que vengo acá y en la hora del culto, antes del culto y la hora del culto, yo sé que la única razón por qué nosotros estamos acá es por ese sacrificio de Jesús. Yo creo que algunos me han escuchado orar cuando tomo el micrófono y hacer mención del sacrificio de Jesús, de la sangre de Él, de que creemos en Él, que lo recibimos y que recibimos el sacrificio, porque es la única manera. Es la única manera que podemos tener salvación. Es la única manera de entrar al reino de los cielos, es a través de Cristo Jesús. Y qué bueno, porque aquí ellos entendieron eso. Entendieron de que tenían que hacer sacrificios de sangre, pero todo eso era una demostración profética de que venía un día el Cordero de Dios que iba a hacer un sacrificio una vez y para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Esto del altar, de levantar el altar, sabe que es bien importante. En nuestras iglesias se acostumbró bastante el altar familiar y se hablaba del altar familiar. Y por ahí se fue dejando esa idea, pero antes era la gente bien celosa, todas nuestras iglesias, los evangélicos especialmente, o los pentecostales, siempre éramos celosos de tener un altar familiar. ¿Qué quiere decir eso? De que durante el día, ya sea en la noche o en la tarde, en un momento, el padre de familia reunía a toda la familia para orar, para cantar y para predicar. Hacían un culto ahí en la casa. Y era dirigido por el papá. Uno de los niños oraba, uno de los niños leía, uno cantaba y el papá predicaba, o la mamá o alguien predicaba. O sea, era un mini culto que hacían. Y bien estricto y de gran devoción. 1 hora y algo en ese culto familiar, en el altar de la familia. Algunos eran así, otros su altar era más pequeño, pero acostumbraban a reunirse y orar y leer la Biblia juntos. El altar familiar se le llamaba, un altar para la familia. No un altar donde poner una imagen y la Biblia, sino que era una acción, ¿verdad? De darle culto a Dios y que Dios nos ministrara. Y yo creo que eso es algo bien importante. Creo que por ¿cómo se llama? El mover de nuestro tiempo,
de este país y de todas las cosas que hacemos. Los niños andan por la escuela, el papá anda trabajando, la mamá en casa y no estamos todos al mismo tiempo. Pero hay un momento en que todos logramos estar juntos, quizás para la cena. El desayuno y el almuerzo, quizás el desayuno tal vez se logre, pero algunas veces no, porque ya a las 5 o 6 de la mañana ya van para afuera algunos de la familia y otros se quedan. Pero por lo menos en la noche, antes de dormir o a la cena, yo creo que todas las familias de nuestra iglesia deberían de tener eso, un altar familiar. ¿Cómo es este altar? Reunirse quizás a la hora de la cena y darle gracias a Dios. Nadie puede comenzar a comer hasta que podamos darle gracias a Dios por la comida, por la familia, por todos los beneficios y poder comer ahí juntos. Ya sea una oración a la comida, por lo menos acostumbrar eso. Si no va a ser un altar como antes se hacía, por lo menos una oración a la hora de comer con todititos los miembros. No que uno come allá en su cuarto, otro come allá en la sala, otro come allá, no, todos juntos. Vamos a reunirnos todos juntos y los celulares, me los van a poner aquí todos los celulares acá, porque están comiendo y, ¿verdad? Entreguen todos los celulares, póngalo ahí, ¿verdad? Y les dije una vez como hacían los vaqueros, que cuando tenían una reunión, todos andan con su pistola, iban a tener una reunión, entonces todos ponían las pistolas en cierto lugar, desarmados todos, vamos a hablar desarmados, ¿verdad? Igual, vamos a hablar desarmados, todos saquen sus celulares y los ponen ahí, ¿verdad? Y hasta después pueden agarrarlos. Mi esposa y yo hablamos y está bastante en mi corazón. Desde que nació Josiah, yo quería tener ese altar y he tratado de practicarlo, pero me he dado cuenta que algunas veces no he podido y me he sentido mal cuando han pasado algunos días y no lo he hecho. Pero mi costumbre es leerle una porción bíblica, orar por él cada vez antes de acostarse y cantarle un salmo. Y les he contado que el que le estoy cantando siempre es el Salmo 121. Pobrecito, porque me tiene que aguantar, él no dice nada, nomás pone atención. Y le canto el Salmo 121, le leo una Biblia de bebés que tenemos ahí, de niños, y ¿verdad? Lo hago que la toque, que la mire y pone atención y la toca y se la leo con las palabras pronunciándosela bien para que aprenda, ¿verdad? A hablar y vaya teniendo ese conocimiento. Pero hay veces de que llego y hasta dormido. Hay veces que ¿verdad? Llego tarde o alguna cosa y no se ha podido hacer y me siento mal porque mi idea era que todas las noches, por ley, no se podía dormir ese niño sin que yo le haya leído la Biblia y le haya cantado con él y haya orado por él. Ese es el altar familiar. Y me he sentido mal porque hay días que no lo he hecho, ¿verdad? Y digo, ¿cómo puedo hacerlo para que esto sea todos los días? Yo sé que viene el momento en que ya va a tener una disciplina en dormir y levantarse, porque los bebés cuando están chiquitos, pues, ¿verdad? Cada 2 horas, cada 4 horas y está un poco raro, pero sí sé que debo disciplinarlo para poder tener eso. Y me he sentido mal porque no todas las noches lo he podido hacer. Y me gusta, lo comparto como idea para todos ustedes. Yo sé que algunos ya tienen sus niños grandes, pero todos podemos hacer algo. Quizás no un altar de 1 hora, pero por lo menos unos 5 o 10 minutos que podamos dedicarle. ¿Y qué pasa si el Señor hace un despertar allí? Y eso se pone bonito y se dura la hora, 2 horas ahí que el Espíritu Santo ministre. Gloria a Dios por eso. Así que el altar, ellos levantaron ese altar. Vamos ahora ahí mismo el capítulo 3, versículo 8. En el 2.º año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes 2, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen en la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, y empieza a dar ahí, y lo que hacen es que van a empezar a construir el templo. Versículo 10, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de según la ordenanza de David, rey de Israel, y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Entonces están por hacer los cimientos
lo que se le conoce como la base, ¿no? El cimiento, la fundación también se le puede decir. Y el día que van a comenzar la fundación, le pidieron a los sacerdotes que vinieran bien vestiditos, con sus trajes de gala, de elegancia, sus trajes sacerdotales para el servicio a Dios, que trajeran sus trompetas, y aparte los cantores, los cantantes, que vinieran preparados para alabar al Señor. Y cuando echaban los cimientos, ellos tocaban trompeta y cantaban al Señor y alababan al Señor con gran regocijo, porque empezaron a echar los cimientos. Yo recuerdo esto cuando echamos los cimientos acá. Qué alegría, todo cuando empezaron las máquinas a aplanar era una alegría. Venimos a hacer cultos cuando lo compramos, venimos a alabar y a glorificar al Señor, a orar acá, cuando apenas pensamos en comprarlo. No había ni carretera aquí, no había calle, y estaba nomás un gate allá, y Rubén nos abrió para que hiciéramos el culto por ahí donde está el parking ahora, y era monte y era todo eso. Ahí hicimos el primer culto. No se miraba nada todavía. Después ya se empezó a ver las calles y el andén y todo eso, y venimos a hacer otro culto acá. Y después, cuando ya lo compramos, hicimos un culto en las 4 esquinas, levantamos una carpa ahí, y en esa esquina de acá de las Pampas y la Woodmere, ahí hicimos un culto extraordinario, ¿recuerdan? Y una gran celebración bajo carpa ahí, y aquí se estacionó todos los carros, era hermoso, y alabamos al Señor y glorificamos al Señor, porque aquí iba a haber una casa. Y después comenzó, y se acuerda cuando se hizo la fundación y pusimos eso, lo que venimos fue a orar y a poner nuestras manos ahí y a declarar la palabra del Señor. Esa vez no cantamos mucho, pero aquí cantaron en la fundación. Yo digo, bueno, cuando hagamos el templo en sí, ahí vamos a cantar más, porque nosotros esa vez oramos y mencionamos la palabra para que estemos fundados sobre la palabra del Señor, ¿verdad? Esa fue la idea. Y yo entiendo ese gozo, porque así nos gozamos nosotros cuando íbamos a edificar. Cómo nos gozamos y cómo cantamos y cómo hicimos cultos acá al Señor. Y cuando ya estaban las paredes levantadas y ya estaba la insolación, se nos ocurre venir a hacer un culto en mayo 25, y con la insolación y todo. Y aquí hicimos un culto, era de madera todavía, esto no había alfombra. Y aunque salimos tosiendo un poquito porque los pelitos esos estaban medio duros, ¿verdad? De la insolación, pero hicimos nuestro culto acá. Yo creo que ese fue el último, antes de hacerlo ya, cuando estaba completamente terminado. Así que yo entiendo esa alegría, entiendo cómo ellos cantaban y alababan al Señor en medio de esa construcción, cuando se pusieron la fundación. Quiero llevarlos al libro de Ageo, porque el Señor le va a ministrar a Jesúa, que es el sacerdote, y a Zorobabel, que es el gobernador de Judá, para que edifiquen. Y dice en Ageo capítulo 1 versículo 2, Ageo 1:2, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra, y la tierra detuvo sus frutos. Ellos habían edificado sus casas, dice el capítulo 3 de Esdras, ya estaban ellos edificados, ya estaban plantados allí, pero la casa de Dios no estaba construida. Y decía, no es tiempo todavía, y ellos hicieron sus casas bien bonitas, pero estaban dejando la construcción del templo por un lado, hasta que el profeta Ageo vino y empezó a reprenderlos. Y están trabajando, pero se les va en saco roto. ¿Por qué? Porque han edificado sus casas y no me han edificado mi casa. Y por eso que yo he dado orden a la lluvia que pare y al campo que no dé su fruto.
y trabajan y se esfuerzan, pero hay escasez. Trabajan, ganan dinero, pero se les ve el saco roto. ¿Por qué? Porque se les ha olvidado la casa de Dios. No han puesto atención al ministerio de la casa de Dios. No piensan en aportar y en hacer algo por la obra de Dios. Entonces Él los reprende, el Señor, a través de Ageo, y los anima a que construyan. Y allí miramos en Esdras capítulo 3, donde leímos de que es el tiempo, y empiezan a hacerlo. Después de que Ageo profetizó, empezaron a construirlo. Pero después, si regresamos, y mantengan Ageo porque vamos a regresar ahorita, pero en Esdras capítulo 3, al final, miramos que están con gran gozo, pero miren lo que dice el 12, y muchos, Esdras 3:12, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces los ancianos, cuando miran que están echando el fundamento, empezaron a hablarse entre ellos: mira esto no es nada a comparación de la casa de Dios que hizo Salomón. Y han empezado a hablar: oh sí, la casa que hizo Salomón, el templo que hizo Salomón era cosa grande, extraordinaria, magnífica. Pero lo que están haciendo estos muchachos ahora, eso no es nada, es peanuts comparación de la casa que había hecho Salomón. Entonces los ancianos empezaron a murmurar, a quejarse y a ponerse tristes, mientras que los jóvenes estaban bien contentos porque nunca habían visto la edificación del templo del Señor, y están ellos edificando, son parte del trabajo, son parte de la obra, y están contentos, alabando al Señor. Pero los ancianos están murmurando y quejándose porque es pequeñita a comparación de la que ellos habían visto 70 años antes. Ellos vieron la de Salomón, la que fue destruida por Babilonia. Ellos la habían visto, eran ancianos ya, 80, 90, 100, 120 años de edad, y ellos habían visto la gloria de la casa de Salomón. Así es que ellos se están quejando y están llorando, mientras que los más jóvenes están contentos porque están siendo parte de la obra del Señor. ¿Ya saben para dónde voy con eso? Miremos lo que dice Ageo. Acá en Ageo, regresemos a Ageo, capítulo 2. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Los ancianos que estaban llorando cuando la vieron: esto no es nada. Y empezaron a quejarse: cuando el templo aquel sí era templo, ¿verdad? Entonces el Señor les pregunta: ¿qué ven ahora? ¿Cómo fue aquella y cómo ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Parece como nada, ¿verdad?, delante de ustedes. Ahora pues, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: de aquí a un poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces los ancianos se sintieron mal y dijeron: esto no es nada. Los jóvenes bien motivados, y los ancianos empezaron a desanimarlos: esto no es nada, lo que ustedes están haciendo, eso no sirve, ustedes habían visto lo otro. Entonces empezó a desanimarse Josué, Josadac, hijo de Josadac, y Zorobabel, y el pueblo empezaron como a desanimarse, como entonces no es nada. Y tenemos que tener cuidado nosotros, porque hay veces que nos podemos desanimar, y los ancianos deben tener cuidado. Todos vamos para allí,
Ahorita los mayores, los que han visto la gloria del Señor en las décadas pasadas, pueden pensar de que ahora no se está manifestando el Espíritu Santo y que ahora no se está haciendo la labor. Y los que estamos trabajando hoy en día miramos el crecimiento, miramos las almas venir al Señor, las sanidades, las liberaciones, las restauraciones, y estamos contentos. Pero ellos dicen, no, eso no es nada. En el tiempo de Gigi Ávila, así, ¿verdad? Entonces, y desprecian el trabajo de hoy en día. Y tenemos que tener cuidado. Incluso Dios tuvo que reprender a los ancianos y decirle, ¿verdad que ustedes miran que esta casa no es nada? Pero déjame decirte que la gloria postrera, la última gloria, será mayor que la primera, le dijo Ageo, porque va a venir el deseado de las naciones. Es cierto que el templo de Salomón fue hermoso y grande y está entre las cosas, los edificios magníficos de la edad antigua, está entre las cosas esas de grandes que se hicieron, esos monumentos enormes. Fue destruida, pero la casa que estaban edificando allí, ¿sabe por qué fue mayor? Porque allí entró una vez nuestro Señor Jesucristo. No una vez, varias veces entró a ese templo. Gloria a Jesús. Ese templo que edificaron fue donde Jesús entró con un látigo en la mano y volcó las mesas y reprendió a los sacerdotes y a los líderes de ese tiempo. Jesús estuvo en esa casa. Fue el tiempo de Jesús, el templo ese que ellos habían edificado, que están edificando acá. Jesús dentro de ese templo, y por eso es que era mayor, porque ahí estuvo nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Tengamos cuidado con desanimarnos, tengamos cuidado con eso. Yo sé que algunos ven que Dios nos está bendiciendo y estamos en gran victoria, y otros ven que estamos en decadencia. Unos lloraban de tristeza y otros se regocijaban, y por veces nos pasa así. Y yo veo el trabajo de los grupos familiares, cómo estamos creciendo, y algunos líderes se sienten en sequía, se sienten tristes, se sienten desanimados y creen que todo va para abajo, mientras que otro está teniendo un avivamiento y está creciendo, se está multiplicando. Y yo, como alcanzo a ver las dos, alcanzo a ver la tristeza de algunos y la decadencia de algunos, y alcanzo a ver el avivamiento de otros. Entonces yo miro esos dos grupos, unos tristes que piensan de que no hay bendición, no hay nada, y está desolada la casa del Señor, y otros que se sienten en gran victoria. Pero el Señor reprende a los que se sienten desanimados y dicen, ánimo, anímense, sigamos trabajando. Sí, aquel tiempo ustedes trabajaron y hicieron grandes cosas, pero hoy todavía pueden trabajar y hacer grandes cosas para el Señor, y el Señor nos va a seguir bendiciendo. Gloria a Dios. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por tus misericordias para con nosotros. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien acá que aún no ha entregado su vida a Jesús, hoy es el día de salvación. Hablamos de ese altar que se derramaba sangre. Hoy no hay necesidad de traer un cordero para derramar sangre, porque ya Jesús derramó su sangre por usted y por mí. Lo único que usted tiene que hacer es recibir ese sacrificio, creer en ese sacrificio y recibirlo. Creer en Jesús, su Señor y su Salvador, y recibir a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Alguien acá que quiera tomar de ese altar de salvación, de vida, y decirle a Jesús: Jesús, yo creo en ti, quiero que entres a mi corazón, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida? ¿Hay alguien acá que quisiera aceptar a Jesús o reconciliarse? Hoy es el día de salvación. Levante su mano. Desde aquí yo voy a ver su mano levantada y vamos a hacer una oración especial por usted. ¿Hay alguien? Queremos orar por usted. Si hay alguien que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor, hoy es el día de reconciliación, hoy es el día de salvación para usted. ¿Hay alguien? Levante su mano y vamos a hacer una oración especial por usted. Gloria a Dios. Vamos entonces a ponernos en pie y voy a abrir el altar para que pasemos. ¿Por qué no pasa usted aquí a este altar? Este es el altar de la casa del Señor, y aquí hay altar. Aquí se predica, aquí se alaba al Señor. Esta mañana hemos tenido un buen momento de alabanza, de adoración. Aquí se hace lectura de la Escritura, aquí se predica, aquí se ora. Este es el altar del Señor. Aquí esta plataforma que miramos le llamamos el altar. ¿Por qué no viene al altar del Señor y venga y dígale: Señor, yo quiero levantar un altar en mi casa? Si está debilitado, yo quiero fortalecerse. El mío se ha debilitado porque no he podido hacerlo todas las noches con mi hijo y mi esposa en la oración como siempre he querido. Y yo voy a pedirle al Señor: yo quiero fortalecer y darme sabiduría cómo mantener ese altar todos los días en mi casa.
que haya oración y cántico y lectura de la palabra. Quizás usted quiera venir como yo y decirle: Señor, yo quiero edificar un altar en mi casa. Yo quiero fortalecer ese altar en mi casa. O quizás alguien quiera comenzar por primera vez y comprometerse con el Señor, con sus hijos, su esposa, para tener un altar en su casa. Aquí está el altar del Señor. ¿Por qué no pasamos en esta hora? Gloria a Jesús. Quizás usted quiera decirle: Señor, yo he estado con saco roto últimamente, he trabajado, me he esforzado, pero no veo las finanzas. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué hay decadencia? ¿Por qué están cerrados los cielos? ¿Y por qué esta escasez? Y no entiendo. Trabajo, ahorro y no logro levantarme, no logro salir de las deudas. El Señor está acá, el Señor quiere hablar con usted. ¿Por qué no viene a hablar usted con el Señor? Tal vez alguien esté enfermo, quizás alguien necesita sanidad divina. El Señor está acá para sanarle también. Pase al altar. Si alguien necesita sanidad, Él está acá en el altar del Señor. Se dan estos milagros de sanidad. Le voy a pedir a todos los pastores de zona y supervisores que vengan. Pongamos manos sobre el pueblo en fe. Los supervisores, pastores de zona, diáconos, pasemos en fe a ministrar a este pueblo. Con fe ponga su mano, creyendo que Dios va a hacer una sanidad, creyendo que Dios va a restaurar, creyendo que Dios va a dar esa palabra. Gloria a Jesús. Si tiene una profecía, désela con fe. Si el Señor le pone una palabra profética, désela al hermano, a la hermana que está aquí en el altar. Gloria a Jesús. Con fe. Gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aquí estamos en tu altar, Señor. Señor, si hemos descuidado el altar personal, el altar familiar, Señor, te pido que nos perdones, Señor, y que podamos restaurar un altar en cada corazón individualmente, que haya un altar para ti, y familiarmente también, que haya un altar en la familia para ti, Señor. Oh Dios, edifica nuestro altar, ayúdanos a edificar ese altar. Señor Jesús, contesta las peticiones. Si hay escasez, Padre, en los hogares, si hay saco roto en los hogares, Señor, te pido que tengas misericordia, que nos reveles, que nos enseñes cuál es tu voluntad y que podamos hacer los cambios, Señor, para que haya abundancia y bendición y vida eterna, Señor, en nuestros hogares, individualmente y en cada hogar, en cada familia, Señor. Jesús.